El enigma del puente abandonado. Cada día mi abuelo cruzaba el mismo puente, hasta que una tarde, un hombre de terno oscuro cambió su destino para siempre. ¿Estás listo para descubrir el misterio que guarda este puente olvidado? Cada tarde, al caer el sol, mi abuelo recorría el mismo camino de siempre. Un sendero olvidado por la mayoría, pero no por él. Era un hombre de costumbres, y entre ellas había una que nunca faltaba: cruzar aquel puente antiguo, de madera oscura y desvencijada, en el que se sentía en casa. El puente, construido hace más de un siglo, estaba casi deshabitado por el paso del tiempo, aunque de vez en cuando alguien más cruzaba por allí, especialmente al final del día. Pero había algo en este puente que siempre lo había cautivado, algo que escapaba a la lógica, un aire denso que lo envolvía como un susurro lejano. Era el camino de regreso a su hogar, a su familia, a su vida. Pero una tarde de otoño, todo cambió. Desde hace años, mi abuelo había notado una presencia extraña. Cada vez que cruzaba el puente, al dar los primeros pasos sobre las tablas que crujían bajo su peso, veía en la penumbra a un hombre de terno oscuro, parado en el centro del puente. El hombre siempre permanecía allí, inmóvil, como si esperara algo o a alguien, pero no se movía ni un centímetro. Era un hombre de rostro sombrío, y aunque mi abuelo intentó en varias ocasiones hablarle, algo siempre lo detenía. El hombre no respondía, ni siquiera parpadeaba. A veces, cuando mi abuelo estaba cerca de él, el aire parecía volverse más denso, y el crujir de la madera bajo sus pies se tornaba cada vez más fuerte, como si algo, o alguien, estuviera observando desde las sombras. ¿Quién es ese hombre?, se preguntaba mi abuelo, pero nunca había sido capaz de contestar esa pregunta. Los días pasaron, y la figura del hombre de terno oscuro se convirtió en parte de la rutina. Era casi un espectro, algo que mi abuelo aceptaba sin cuestionar, hasta que una tarde, el suspenso que había estado acumulándose durante años alcanzó su punto álgido. Era un día gris, como cualquier otro. Las hojas caían lentamente de los árboles, cubriendo el suelo con una capa de crujientes restos dorados. Mi abuelo había salido del trabajo, como siempre, con su abrigo de lana y el paso firme hacia el puente. El hombre de terno oscuro lo esperaba, tal como lo hacía cada tarde. Pero esa tarde había algo diferente en su mirada, algo que hizo que un escalofrío recorriera la espalda de mi abuelo. En cuanto lo vio, sintió un peso en el aire, algo palpable, como si la atmósfera misma estuviera cargada de electricidad. El hombre, sin mover un solo músculo, le hizo un gesto con la mano, invitándolo a acercarse. Mi abuelo se detuvo a unos pocos metros de él, pero esta vez, algo en su interior le decía que debía hablar. «¿Quién eres?», preguntó casi en un susurro, pero la voz parecía resonar con fuerza en la quietud del puente. El hombre de terno oscuro finalmente movió la cabeza, como si estuviera considerando su respuesta, y al fin, con voz grave, casi un murmullo, dijo: «He estado esperando mucho tiempo. Tienes que cruzar de nuevo. Esta vez, lo que encuentres del otro lado cambiará todo». Mi abuelo no entendió la respuesta, pero antes de que pudiera preguntar algo más, el hombre desapareció. No fue un movimiento abrupto ni un resplandor de luz. Simplemente se desvaneció, como si se hubiese disuelto en el aire mismo. Confuso, pero con un sentimiento de urgencia que no lograba comprender, mi abuelo continuó su camino hacia casa. El puente, esa tarde, le pareció diferente, más largo, más oscuro. Cuando finalmente llegó al otro lado, algo extraño sucedió. El lugar parecía haber cambiado. Las casas que antes le eran familiares ya no estaban allí. La calle que lo conducía a su hogar no se veía igual, y la gente que caminaba por las aceras tenía rostros ajenos, distorsionados, como si fueran sombras de quienes solían ser. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. ¿Era posible que algo en él hubiera cambiado? Miró hacia atrás, hacia el puente, que ahora se erguía como una puerta cerrada, que ya no conducía a su hogar, sino a un lugar desconocido. Decidió regresar, buscar respuestas, pero cuando sus pies tocaron de nuevo el primer tablón, el aire a su alrededor se volvió aún más denso, casi pesado, como si la atmósfera misma tratara de detenerlo. De repente, el hombre de terno oscuro apareció de nuevo,
esta vez en la orilla del puente. Su rostro estaba más cerca, más definido. Su mirada, intensa y penetrante, parecía atravesar a mi abuelo. ¿Por qué regresaste?, preguntó el hombre, su voz ahora resonando como un eco distorsionado en la cabeza de mi abuelo. No sé, algo no está bien, no reconozco nada, respondió mi abuelo, sintiendo como su corazón latía con fuerza. El hombre sonrió, pero no era una sonrisa humana, era algo vacío, una mueca macabra. Ya lo sabes, no puedes regresar. Este puente no es solo un paso entre dos orillas, es un umbral. Lo cruzaste una vez, pero ahora ya no hay vuelta atrás. Cada vez que lo cruces, estarás más cerca de la verdad y más lejos de lo que alguna vez conociste. Antes de que pudiera procesar lo que estaba ocurriendo, el puente comenzó a desmoronarse bajo sus pies. Los tablones crujieron con una fuerza sobrenatural, y en un abrir y cerrar de ojos, todo se oscureció. El hombre de terno oscuro desapareció en la niebla, dejando a mi abuelo suspendido en la nada, atrapado entre los mundos. Desde entonces, nadie ha vuelto a ver al hombre de terno oscuro, pero aquellos que cruzan el puente dicen que, algunas noches, pueden sentir que alguien los observa desde la oscuridad, esperando que den un paso más hacia lo desconocido. Y mi abuelo, él nunca volvió a ser el mismo. Nadie sabe qué ocurrió exactamente en ese otro lado, pero los murmullos sobre la verdad del puente persisten, susurrando entre las sombras.